Hola, bienvenidos a Istmos Mexicanos, su servidora Jimena Garro para servirles, válgame la redundancia. Y en esta ocasión vamos a hablar de Pita Amor, que es todo un personaje de nuestra literatura mexicana y pues también era una mujer, por lo que vi yo, una mujer muy interesante. Pero sin más les presento pues obviamente a mi amigo Diego Rivera, mi amiga Tania Nada, mucho gusto. Cosio, Gracias. quienes nos va a hablar mucho sobre Pita Amor y probablemente hasta nos lea algo de sus poemas, porque ya la conocen, ella sí Uf, se pone a hacer la estaría tarea. joya. Ella sí se pone a hacer la tarea y ella sí, no, sí se pone a leernos algo interesante. Ella sí es culta. Ella sí nos Ah, ilustra. ¿quién? Pues ¿A tú, quién reina. invitaron? Ah, Y bueno, pues vamos a darle entrada a lo que es Pita Amor. Primero quiero abrir mi introducción Por antes favor. de darle la pauta a Tania, que es la más cultural en este sentido y que le encanta la poesía. Pues precisamente eso, que Pita Amor era una mujer que le gustaba mucho la poesía. Según yo descubrí que ella escribió ya pasados sus 30, fue cuando empezó más bien a publicar. Pero a ella le encantaba la poesía y andaba pues por la Roma porque era su lugar favorito y hasta que murió anduvo por la Roma. Era una mujer muy psicodélica, yo pensaba que yo era psicodélica, pero después de ver a Pita Amor dije, no, Jimena, tú no eres psicodélica. Estaba muy adelantada a su época, fue una mujer que siento yo no tenía pelos en la lengua, vi varias entrevistas que le hicieron y se me hizo una mujer interesante. Para muchos los de la época yo creo que era una mujer muy exuberante, por decirlo de cierta manera. Sí la describen de esa manera, una mujer muy hermosa, hay fotografías, chequenlas. Estaba muy guapa la señora, no es por nada. Y bueno, tuvo una pequeña tragedia, falleció su bebé, su hijo, su único hijo, y yo creo que eso pues a cualquiera nos saca de nuestras casillas. No terminó tan bien sus días como la mayoría de las mujeres ilustres que hemos tenido y que han optado por su carrera, sobre todo de aquella época. Sin más por el momento, yo creo que la que tiene más conocimiento es Tania. Sí, por favor. Entonces, te cedo la palabra, amiguish. a ver, ¿qué iba a decir Diego también? Que al final también tu bisabuelo la pintó, ¿no? Que cuentan No, que bueno, primero le ¿quieres que dijo, empiece yo? Empiezo yo. Es que está muy tonto esto. Pero yo tuve la fortuna porque mi mamá fue una gran persona que también algún día la haré un mismo. Este, yo la conocí personalmente, yo la vi un par de veces o tres ah, veces de niño. mira, Entonces, uy, era muy magnética. No, o sea, no olía feo, pero tenía un olor en particular, ¿sí? O sea, no quiero que comparen, por ejemplo, diremos nombres apócrifos. Carlos Monsiviene olía a gato, ¿sí me entiendes? Porque vivía con 80 gatos, ¿no? Entonces, toda la gente, no, Pita era un perfume, pero un perfume muy, o las veces que yo la vi, siempre olió igual, ¿no? O sea, yo traté de recordar, bueno, no sé, el cerebro reptiliano será que te hace recordar los olores con las personas, ¿no? Entonces, yo la asocio a un olor muy particular. No me gustaba porque no era un olor como para niños, ¿me entiendes? O sea, pero tenía un olor, no me atrevo a decir qué era porque lo tendría que oler. No sé si les pasa, Sí. pero era una persona muy magnética. De eso sí, o sea, de lo poco que se acuerda el niño Diego, es que, ¿cómo te lo explico? Hay personas que con su sola presencia alteran la composición del lugar en donde están, ¿no? O sea, más magnéticas o con su propia gravedad
personalidad, no sé, ella era una de esas personas, ¿no? Entonces, al menos a donde se paraba, pues eran expos o inauguraciones o la chingada, pues todo el mundo con respeto y ya sabes, gran maestra y la chingada, pues estamos hablando de los 90, ¿no? Y pero eso sí te puedo decir que sí quería mucho a mi mamá. O sea, era una persona muy cálida con mi mamá. Ujú. También lo entiendo, ¿no? Pues la nieta de Diego estaba pinche loca como ellas, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, no le Ajá. estoy diciendo loca, Pitamor, ¿no? Pero Ya se lo han dicho tantas veces que ya. que ya no duele, ¿me entiendes? Pero al final, pues no es por faltar al respeto, ¿no? Es Sí. también por entender que son personas que no siguen la normativa de la sociedad, Ujú. ¿no? Jimena me contó esto que iba al restaurante con abrigo y acá y después se ponía a declamar desnuda, ¿no? Se quitaba el abrigo y flash. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque así era, ¿me entiendes? O sea, era fuerte, ella era contracultura, ella era choque, pero a su Irreverente. estilo, Mm. rebelde también, o sea, era mil cosas, pues no, o sea, entre ellas, pues loca, ¿no? Pero sí, o sea, era una persona, te lo dice el niño, el Diego niño, ¿me entiendes? O sea, no me acuerdo así, ay, no, sí, nos pusimos a platicar y no, o sea, yo platicó con mi mamá, ¿no? Y me saludó, y ay, qué bonito está tu hijo y la chingada, pero nada más, no, pero mi mamá también o sea, era mutuo, ¿me entiendes? Entonces sí hubo ahí como que sí se veían, que sí se vieron varias veces, ¿no? Entonces, porque mi mamá también es una mujer muy culta, pero, por favor, ya acabamos de Diego Niño, ahora sí cuéntanos, Ah, cuéntanos, no. cuéntanos. No, yo decía de esta anécdota, ¿no? De Diego Rivera que Mm, la citó para pintarla, que le decía, quítate una prenda y que luego quítate otra y luego quítate otra y que ya, bueno, pues ya, ¿no? Entonces, bueno, y la pintó así desnuda, ¿no? Que para aquella mm, época era como un escándalo. Y sí empezó a escribir a los 27 años, ¿no? Dice que agarró un lápiz de cejas y que empezó a escribir su primer verso, pero que desde pequeña se quedaba leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Ya Borges decía que si quieres ser escritor, escritora, en este caso, pues tienes que leer primero una biblioteca completa, ¿no? Entonces, así como todas estas lecturas en algún momento de ellas mismas se abrevó, y también esta anécdota tan tremenda de ella, ¿no? Siempre ha sido a los que tenía creo que 17 18 años que se escapa con un hombre, ¿no? Que tenía 60. Entonces, para la familia que era aristocrática y venida a menos, ¿no? Así mm, como muy, muy porfirista y demás, y después venida a menos, claro, pero que lo único que les quedaba era como esto, ¿no? Como las normas, el las abolengo. convenciones, el abolengo, y que de pronto esta chamaquita, como Tira todo el caballo, abolengo a ¿no? la basura. Tira todo el abolengo a la basura, ¿no? Y se escapa con un seguramente casado, ¿no? Pues un hombre de 60 años. No, Entonces, viudo. Viudo. ajá, entonces así como que escándalo, ¿no? Y aparte, esto que vivió que fue muy terrible porque decían que ella no escribía esos versos, ¿no? O sea, como que los escribían sus Ay, amantes ay, Dios mío. que ya sabemos que es siempre exacto, o sea, cómo se alía a la personalidad de una mujer que tiene que ser culta, que tiene que ser artista, que tiene que ser todo esto, más como escritora, ¿no? Que tiene que ser una persona, digamos, respetable, honorable, ¿no? Entonces, si no es respetable ni honorable, pero bueno, estamos hablando de un Bukowski, de un Baudelaire, de un Rimbaud, esos no nos importan, ¿no? Un Verlaine que se cajaban tenedores y cuchillos en las manos o Y se yo, pegaban un tiro, ahí sí, dime. ajá, yo, por ejemplo, hay una actriz que yo admiro mucho actual, bueno, de los 90, que cuando yo empecé a ver la historia de Pita Amor, dije, no manches, se me figuró mucho ella, que es Susana Zabaleta, que a ver si luego hablamos de ella, porque Ujú. es una cantante de ópera. Digo, Sí, es actriz, pero la voz, no, su sí. voz que tiene, Sí. Dios mío, es una mujer maravillosa. Y me encanta porque es de ese tipo de mujeres que no tienen pelos en la lengua. Entonces se me figuró tanto, tanto la Pita Amor
de su época, ¿sí me explico? Pita Amor en su Uh, época no tenía pelos en la lengua, decía las cosas claro. como ella quería y declamaba lo que ella quería. Y entre lo que yo vi que ella leía mucho era Sor Juana Inés Ujú. y era una poetisa que ella admiraba bastante. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso. De hecho, ay, lo que más me duele, no sé, lo que más me duele es que terminaba vendiendo ya de grande sus poemas por unos cuantos pesos. Mm. Eso duele, duele, duele que en tu vejez ya Y no, ¿sí me explico? Claro. A mi mira, mamá le tocó que le pegara en la zona rosa, en un viaje que hizo mi mamá. A mi mamá le ¿qué? tocó en la zona rosa que le pegó con una bolsa de mandado, que andaba vendiendo poemas y no sé qué, que le pegó y que mi mamá así como que, ay ¿Qué señora, está pasando? ay señora, sí le compro un poema, ¿no? O que hacía también autorretratos, ¿no? Además, su hijo, pues como bien dijiste, ¿no? Muere y muere muy pequeño, ¿no? Yo Porque creo que además eso dicen que es un desquicia a hijo de cualquiera. Carlos Illescas, ¿no? Aparte el escritor. Mm. Pero ¿cómo se atreve en su época a ser madre soltera? Pero ¿cómo se atreve, no se atreve a criarlo y se lo lleva a la hermana, ¿no? Y le dice, no, pues yo qué hago con esta criatura, ¿no? ¿Sí? Y a los 6 meses, ¡zas! ¿No? Que dicen que Se se me mete muere. en una pileta y se ahoga. Entonces fue una cosa Muy terrible. sí, Y horrible. esta, perdón, ¿ibas a decir algo, Diego? No, no, Ah, y esta yo bien entrado en el dicotomía, chisme. sí, Ah, esta dicotomía yo creo que se resume en un poema que es muy conocido de ella, o en un fragmento, ¿no? De Pita, de que decían, ¿cómo tan vulgar, ¿no? Porque algunos la decían que cómo, o sea, que se encueraba. De hecho, Elena Garro me contó en algún momento una anécdota de cuando la conoció y pasó algo terrible, ¿no? Porque Octavio Paz humilló de manera terrible a Elena Garro, porque le dijo, o sea, Elena Garro pues se asustó, ¿no? De que cómo que vas a estar encuerada, aunque la conocía y todo. O sea, Ajá, no. No hagas así, ¿no? A final de ajá. cuentas, Elena Garro también era una mujer muy libre y todo, pero sí tenía como ciertos candados, ¿no? Pudor, sí. Ajá, cierto pudor. Y entonces le dice, y Octavio, ¿cómo te atreves a ofenderla? Híncate y pídele perdón. Ah, su mecha. Entonces le decía a Elena Garro, híncate y pídele perdón. ¿qué, güey? Dice Elena, pues me hizo hincarme y pedirle perdón por Wow. haberle dicho que cómo se Que atrevía. no se Pero eso encuera. también nos habla de Octavio Paz, porque bien que era terrible y Y allí ojo con ella, alegre, y ¿no? ojo alegre. Sí, Claro, seguramente también claramente anduvo ya con sé. ella, ¿no? Igual que a lo mejor Diego, igual que, no sé, porque ella decía que todos sus amantes eran toreros, pintores y escritores, algo así. Y cómo hablaba también, no soy una diosa, ya, Siempre Ah, tremenda, sí. ¿no? elevada. Porque además fue actriz, o sea, fue actriz de teatro, ¿no? Y Sí. Ujú. entonces en su juventud fue actriz de teatro y que después la madre pues le dice, ne. Y ok, entonces voy a hacer aunque sea cine, ¿no? Entonces hace un poco de teatro y un poco de cine, dicen que sin pena ni gloria, pero ahí está su figura, ¿no? Entonces, y después viene esto a los 27 años que empieza a escribir y luego empieza a publicar y empieza a vincularse con el mundo intelectual, que a final de cuentas pues también fue su perdición, ¿no? O sea, sí tuvo mucha libertad, qué chido, ¿no? Hablar de la libertad femenina, la sexualidad en aquella época, pero a la par es tu perdición, ¿no? Porque si está ella ahí como con todos estos romances tumultuosos, todo esto, pues hasta pierde su tiempo, ¿no? Que podría dedicar también a su obra y a lecturas y a enraizarse de otra manera. Eso es lo que la llevó a en la vejez a encontrarse con esta situación, ¿no? Con esta Pero, situación. no, pero según lo que yo vi, digo, estoy debatiendo, no, no. Sí, sí. Según lo que yo vi en sus anécdotas fue que después de que perdió al niño, Ujú, fue que entró en una depresión muy fuerte y dejó de escribir. ujú. Por un Porque rato y después volvió a escribir. ya muchos años después volvió a escribir. Sí, Pero es que sí está cañón, o sea, digo, uno que es mamá, sí, claro. imagínate si te muere y luego el único hijo que tuviste, está Ujú. cabrón. Y muy O sea, pequeñito. sí, Y además con enfrentarte en esa época a ser madre soltera, ¿no? Pero me refiero a exacto. eso, este hombre que se supone que era un hombre serio, ¿no?
este escritor con el que tuvo su hijo, pues tampoco dijo, esta boca es mía, ¿no? O sea, Ujú. tampoco respondió en ese sentido, capaz que también estaba casado, ¿no? Pero esta es como la cuota que se le cobra, ¿no? A este tipo de mujeres y a este tipo de mujeres de esta época, Tina Modotti, Nahui Olin, bueno, Carmen Mondragón, ¿no? Alias Nahui, está Pita Amor, todas estas mujeres, la misma Elena Garro, Pues sea, mira, pagan su cuota, yo, la misma Rosario Castellanos, aunque fue más exacto, reprimida, ¿no? pero yo me quedo pensando y digo, ok, se le critica mucho a la mujer en esa época, pero ¿cuántas mujeres no estaban solas? Porque realmente se habían divorciado y criando a sus hijos. Es lo mismo Claro, que ser madre soltera, nada más que no había un papel de por medio, siento yo, porque lo vimos también con la bisabuela de Diego, o sea, se divorció de Diego y ella tuvo que enfrentarse a criar a sus hijas sola durante muchos años, aunque Diego estaba presente. ¿Sí me explico? Diego sí. estaba presente, pero al mismo tiempo no, porque él seguía trabajando y seguía haciendo y seguía creando y Sí, seguía pero en el caso de Pita, no como de Lupe plano. Marín, Pita se entregó mm, a estos romances, ¿no? sí, o sea, fue como que Tormentosos. Exacto. Se por, entregó a vivir como esta libertad absoluta y de pronto es como le cae encima, como dices, la vejez y dice, ah, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pero es algo muy complejo porque en aquella época, si en esta, ¿no? En aquella época, pues era muy satanizado, ¿no? no, claro, Ser una Sí, mujer súper, así y súper. ser una poeta y decir soy una ser foco diosa. público. Sí. Claro, Ajá. una mujer pública, ¿no? Como hay un con el perdón de que dicen que no se pueden decir algunas cosas, no sé si se puede decir pu, Date, date. hay un diccionario, ¿no? El diccionario, creo que de Armando Ramírez, que decía, mujer pública, pu. Mm, Mariposa, pu. Hombre público, hombre que tiene un cargo público, ¿no? Pero así, increíble, todas las definiciones, todo este machismo, todo este patriarcado tan terrible. Entonces, no es que ella sola se condenara, es toda la sociedad condenando el atrevimiento. Exacto. Entonces tú te atreviste y ahora te lanzamos a las calles impunemente, ya estás vieja, eres anciana, a Mm. ver cómo le haces, ¿no? Y entonces, pues, ¿ahora qué hago, no? Pero Ahora sí, ya no sí hay. hubo un personaje que la apoyó, porque cuando ella, Patricia Reyes Espíndola, ¿no? La no, actriz, dicen que hubo ella también la un apoyó. señor que le donó un departamento para que ella Mm, viviera pues, lo que le restó de vida, porque sí. al final del día pues no tuvo descendencia, no nada, entonces pues estaba ahí como olvidada y él fue en un departamento en la colonia Roma, porque Y pues, aparte, tía de Elena Poniatowska, ¿no? ajá, Que ella siempre decía que le avergonzaba, ¿no? O sea, Pita Amor decía que le avergonzaba que una ah, persona Elena. como Elena Poniatowska fuera su sobrina. Muy fuerte. qué Entonces, fuerte, claramente Elena Poniatowska pues no le iba a apoyar, ¿verdad? Y pues además no, ni siquiera se hubiera dejado apoyar por ella, porque aparte ella en su momento decía que quería matar, ¿no? A la mamá de Elena, porque Mm, se iba a casar con un príncipe, que se casó con el príncipe polaco, ¿no? Y ella era la que era la de la realeza, como que ok, su prima, ¿no? Se iba a casar. Entonces, ella también vivía, por eso precisamente le tildaron, ¿no? De loca, de excéntrica, de todas estas cosas. Y esta es la dicotomía, porque ella también a la par amaba a San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces amaba a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, o sea, es muy complejo porque era una poeta mística, porque ya, también hablaba las décimas a Dios, se hablaba como de todo esto y de toda esta exacerbación, ¿no? Ella decía que estaba entre el infierno siempre y el cielo, ¿no? Como que no bajaba. Era como que ella no estaba en la 3D, ok, porque si la ves desde acá, entiendes que ella no estaba en la 3D, estaba en otro lado y ah, para esa época, pues era una mujer adelantada. Ahorita ya mucha gente ya dice, no, yo no aguanto la 3D, incluso yo, lo digo, ¿no? No quiero estar mucho tiempo en la 3D, muchas gracias, pero ella sí vivía, no le gustaba la 3D, ¿no? Entonces la gente lógicamente decía, hasta está loca, ¿no? Excéntrica. En cambio, si estuviera ahorita, estaría insertada a lo mejor al mundo igual de la Roma, o ya estaría en París, qué sé yo, sería más natural.
En cambio, en aquella época, pues era más, Excéntrico. claro, o sea, en un mundo así católico en general, ¿no? Religioso. Y viene esta mujer y me dice que ella habla con Dios, ¿no? Porque yo, y además soy una diosa, y aparte se hizo un poema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Escribió sobre un poema, o sea, como dialogando, como yo estoy a la altura de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, ¡pum! Un escándalo. ¿Cómo te atreves, no? ¿Cómo a la Virgen de Ay, Guadalupe en un pueblo mexicano, ¿no? El sol, Jimena, te está durmiendo. no, ¿cuál sol? O estás Es oxigenando tu que, cerebro. es que ahorita ya empezó a llover otra vez. Ay, qué rico. Sí, Qué envidia. Bueno, pues aquí, les voy a leer este fragmento y para que sigamos ahorita, que por este para favor, mí es como el retrato así de, repita. de, de Pita, ¿no? Como de esta dualidad tan profunda que ella tenía, que dice, yo soy cóncava y convexa, dos medios mundos a un tiempo, el turbio que muestro afuera y el mío que llevo dentro. Son mis dos curvas mitades tan auténticas en mí que a honduras y liviandades toda mi esencia les di. Y en forma tal conviví con negro y blanco extremosos, que a un mismo tiempo aprendí infierno y cielo tortuosos. Wow. Entonces, esto es lo que nos muestra, porque la gente decía, hasta Alfonso Reyes tuvo que defenderla, ¿no? Y ya Así cuando muere mismo. Alfonso Reyes y ella sigue publicando, dicen, ah, Ah, no, si es ella la que escribe, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo esta mujer loca que anda por las calles y que anda encuerada y con su abrigo de mink y vociferando y peleándose y diciéndoles a los que les gusta el tiempo son unos imbéciles o sea, con una manera tan tremenda de hablar, ¿no? Y cómo de pronto habla de las décimas a por Dios Pita. y habla de toda esta profundidad, ¿no? Toda esta profundidad de la divinidad, toda esta poesía mística, ¿no? Que claro. llega a tocar. Esta es, porque es todo lo que el mundo turbio que muestro afuera y el mío que llevo adentro, ¿no? Que la de ella la conectaba con la divinidad, pero a la par también con Plutón, ¿no? Con el inframundo. Entonces, esa es como esa dualidad tan terrible que en realidad en la poesía, en los poetas siempre vive, ¿no? Siempre Claro. vive que dicen que un poeta te lleva al mismo un día al cielo y al mismo día al rato al infierno, ¿no? Entonces, que es como, Como la vida ¡fua! misma. Sí, ¿no? Sí, como la vida misma, pero la diferencia es que el poeta la representa, ¿no? Sí, El claro. poeta la nombra, que es lo que ella hizo, ¿no? Yo creo Sí. que es un personaje muy interesante de esos pocos que hay en México. Un personaje que es muy controversial. Yo me atrevo a pensar que era mucho más controversial que Elena Garro, o sea, Sí, y claro. Sí, por Sí, sí, mucho, por aparte. sí. muchísimo, porque Elena Garro sí no tenía pelos en la lengua, pero sí tenía mucho pudor, No, pero era una mujer decente, perdón. pero sí, o sea, pero no, nada que ver. Y yo me quedé impresionada cuando la entrevistaban y la forma en la que se desenvolvía, ya siendo una persona mayor. Y sí está, es una mujer compleja, difícil de entender también. Y pues también creo que eso tiene mucho que ver para encontrar a tu pareja ideal, ¿no? O sea, tienes que tener una complicidad con la pareja. Y tal vez eso ella nunca lo logró. O sea, en ese sentido, tener una complicidad con alguien. Porque pues se dejó llevar. Y, y yo tengo esta impresión, ¿eh? Es Sí, sí. mía personal nada más. Yo Ajá. creo que ella sí pensó en algún momento que su juventud iba a ser eterna. ¿Sí me explico? Anda, eso qué fuerte. Sí. Sí, Sí, por la forma en la que ella hablaba y porque hasta aún ya de grande ella seguía diciendo que era una princesa y una reina y que nadie la podía superar en belleza. Y sí fue una mujer muy hermosa, pero pues todo cae por su propio peso, ¿verdad? Digo, llega un punto claro. en el que pues envejeces. Y aún de grande se veía guapa, pero sí era muy extravagante para vestir, en ese ¿Y qué sentido. vestía?
Ajá, bueno, cuando ya estaba grande sí vestía. Cuando se vestía. Cuando se vestía, exacto. Este, ¿Tú cuando la conociste cómo iba vestida? ah, No te acuerdas. No, o sea, te digo que jalaba la atención, o sea, sí traía ropa, no sé, con luz, ¿me entiendes? Podría ser con mucha pluma o podría que trajera Shakira, lentejuelas, no sé, ¿me entiendes? O sea, algo traía también que sí, llamaba la atención. siempre Y, decían que sí, y ajá. impecable, ¿me entiendes? O sea, si ya estaba pasita, pues yo la conocí, o sea, cuando la vieron los 90, fallece en el 2000, Claro, vamos, falleció en el no, 2000. entonces a mí me tocó ya muy, muy ruca, pero no, hombre, impoluta, ¿sí me entiendes? O sea, con un porte que te cagas. No, o sea, podría estar ya pasita, como decía, pero ¿sí me entiendes? Se veía la Ujú. dama, ¿no? O sea, se veía una persona íntegra, derecha. No sé, es que se oye como que también le estoy diciendo como algo despectivo, pero no, o sea, me refiero dama de que sí sabía qué hacer en situaciones de sociedad, ¿me entiendes? No, Claro, o sea, todo lo que hacía, lo hacía a sabiendas que lo estaba haciendo, o sea, no era ninguna Tonta. random o que de repente, ay, me dio calor y no, o sea, lo hacía todo lo No. hacía premeditado, ahora sí que todo, como decimos, lo hacía con toda la intención. claro. Pero bueno, miren, vamos a un cortecito y nos sigues Ok. platicando, Diego. Ah, vayan por su café, porque aquí ya Agüita. está lloviendo. Yo voy por papel porque ya me está moqueando aquí. Me está aguantando Y las... llegaron hasta esta parte, ¿qué tienen que decir? Que pongan en los comentarios, ¿qué tienen que poner en Sí, los comentarios? que nos pongan en los Sí. comentarios si saben quién es Pita Amor y qué han visto de ella, qué han leído de ella. Regresamos Pita, pongan pita. con Pita Amor. Pita. Adiós. Chao. Chao, chao.